presencia cuando nosotros entendemos eso y vemos claramente, hermanos, la verdadera realidad del pecado. Y cuando vemos la verdadera realidad del pecado es cuando vemos la verdadera realidad de la necesidad que tenemos de alguien que sí pueda cumplir las ordenanzas de Dios. La necesidad que tenemos de alguien que nos represente correctamente ante Dios, porque nuestro primer representante falló. Adán falló. Él quedó completamente destruido moralmente, quedó fuera de la presencia del Señor y él no podía representar a la humanidad. Más bien, él heredó a toda su descendencia corrupción y las consecuencias de su maldad. Por lo tanto, claramente la humanidad necesitaba a alguien que lo representara de manera perfecta. Y perfectamente representado no podía ser por ningún hombre como nosotros, porque para que alguien pueda ser representado ante Dios, el representante debe cumplir ciertas cualidades. Precisamente debe ser santo, debe ser sin pecado, y ninguno de nosotros aprueba o puede presentarse para ese tipo de labor. ¿Y por qué les digo todo esto, hermanos? Porque hoy lo que vamos a ver en el sermón, vamos a continuar con Mateo, vamos a ir a los versículos del capítulo 12, del versículo 15 al versículo 21, y vamos a ver una vez más cómo Mateo sitúa este acontecimiento como un cumplimiento profético. Mateo ya de alguna forma nos tiene acostumbrados a situar los acontecimientos del Señor Jesús como acontecimientos que no son parte del azar, sino que es un cumplimiento profético de la palabra empeñada de nuestro Dios. Y para que nos pongamos un poquito en contexto, mis hermanos, cuando nosotros recordamos el sermón anterior, nosotros estábamos viendo claramente cómo ocurrió el cambio del día de reposo al día del Señor. Y nosotros vimos claramente, hermanos, todas las cosas que el Señor Jesús habló y enseñó, y deja bastante claro el por qué, a pesar de que nosotros hoy nos reunimos el día domingo y guardamos el día del Señor el día domingo, no perdemos la esencia, porque la esencia es un día de descanso por 6 días de trabajo. Y claramente lo anterior era solamente sombras y tipos, y nosotros ya no vivimos en la sombra ni en el tipo, sino nosotros anticipamos en Cristo las glorias venideras. Anticipamos la gloria que vamos a experimentar cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Y lo que hoy vamos a ver, hermanos, a modo de introducción, es un episodio que ocurre justo después de la confabulación. A mí se me ocurrió colocar esa palabra en la introducción, hermanos. Confabulación de fariseos y herodianos para destruir a Jesús. Y resulta bastante sorprendente, hermanos, ver cómo dos grupos opuestos, los fariseos y los herodianos, que eran enemigos desde sus orígenes, desde el principio ellos fueron enemigos, ahora se unen en un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Destruir a Jesús, destruir al Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, vemos algo importante. La primera doctrina de las doctrinas de la gracia, o como también se le conoce como calvinismo, que es la depravación total, creo que aquí la podemos ver de una manera bastante clara. La depravación total o la corrupción radical del hombre. A pesar que cuando hablamos de depravación total o corrupción radical, no estamos diciendo que todos los hombres sean tan malos como pueden llegar a ser. Pero sí afirmamos que el pecado, estimados hermanos, ha afectado cada parte del ser del hombre. El pecado ha afectado cada parte del ser del hombre. Y en esta escena en particular, la que hablamos en el sermón anterior, vemos cómo el pecado y la maldad puede llegar a niveles que no podemos imaginar, a pesar de la evidencia de autoridad de nuestro Señor. Jesús, hermanos, acababa de sanar a un hombre con la mano seca. Anteriormente Jesús acababa de hacer muchos milagros. En un momento levantó un paralítico, dando evidencia que la autoridad que él profesó para perdonar pecados quedaba evidenciada al momento de decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora, a pesar de una vez más tener la clara evidencia de la autoridad del Hijo de Dios sanando al hombre de la mano seca, ellos no solo no se rinden ante él. Escuche esto, porque una cosa es que solamente ellos fueran indiferentes.
Una cosa es que solo ellos simplemente no les importa lo que están haciendo, lo ven sin trascendencia, pero no solo no se rinden ante él, sino que traman destruirlo. En eso podemos ver claramente que cuando hablamos de la corrupción radical de los hombres, esta escena clarifica muy bien y nos muestra claramente, hermanos, a qué nivel el corazón de los hombres está corrompido. Y en contraste, hermanos, a toda esta escena, lo que nosotros vamos a ver hoy es el carácter de nuestro Señor. Cómo el carácter de nuestro Señor se diferencia del carácter de los líderes religiosos de aquel tiempo, porque veremos cómo Jesús actúa con mansedumbre, actúa con compasión, actúa con fidelidad, no a su propia voluntad, sino a la voluntad de su Padre. Y como les decía en un principio, Mateo nos va a decir de manera tan clara y tajante que esto es lo que da cumplimiento al anunciado por el profeta Isaías. Él nos va a decir que Jesús es el siervo escogido de Jehová, que Jesús es el siervo amado por su Padre y que en él reposaría el Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermanos, es algo muy importante para que nosotros comprendamos por qué Mateo, después de todo lo que venía sucediendo, él ahora plasma estos versículos en este texto que es el motivo del sermón de hoy. Así que les voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a dar lectura a estos versículos. Mateo capítulo 12. Versículo 15 al versículo 21 dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Puede tomar su asiento, hermano. De estos versículos, hermanos, es importante que consideremos la primera parte, el primer versículo, que es el versículo 15. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Por lo tanto, todo lo que se relata del versículo 15 hasta el versículo 16 es el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Isaías. Y lo que vamos a ver del versículo 18 hasta el versículo 21 es cómo estas palabras de Mateo calzan perfectamente en lo anunciado por el profeta Isaías. Y lo primero, hermanos, que quiero que nosotros veamos son acerca de este versículo 15, donde comienza diciendo: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Quizás nosotros podemos pensar rápidamente que Jesús, al conocer, hermanos, porque ya sabemos por otros pasajes de las Escrituras que el Señor Jesús conocía lo que los hombres pensaban, conocía lo que los hombres maquinaban. Para él no era oculto el pensamiento de fariseos y herodianos acerca de su persona. Por lo tanto, al conocer esto, él se aparta. Pero la pregunta que surge aquí: ¿por qué Jesús se aparta al conocer el pensamiento de los fariseos y los herodianos? ¿Será que el Señor Jesús está resguardando su vida? ¿Será que el Señor Jesús experimentó miedo en ese momento y de que quizás de alguna manera su ministerio terrenal fuera afectado por este pensamiento de destrucción por parte de fariseos y por parte de herodianos? Cuando nosotros vamos, hermanos, a los textos que la Biblia nos menciona referente a la misión mesiánica de nuestro Señor Jesús, vemos textos como Juan 7:30 o Juan 8:20, que nos muestra claramente que Jesús no se retira por temor. Jesús se retira porque su hora aún no había llegado.
Y claramente que estos hombres intentaran destruirlo, eso altercaba directamente contra el plan de nuestro Señor. Y lo que vamos a ver, que el ministerio mesiánico, cómo Jesús venía a mostrar el carácter de Dios, se oponía directamente al carácter de los religiosos. Ellos eran confrontativos, a ellos les gustaba ser populares, a ellos les encantaba evidenciar su autoridad delante de los hombres. Pero Jesús se contrapone completamente a la forma de liderazgo de los líderes de aquel tiempo. La forma en que Jesús se aparta es una forma estratégica. Él se aparta estratégicamente porque los hombres están conspirando contra él, pero hay algo maravilloso en esto. A pesar de que Jesús se aparta, porque su hora aún no ha llegado, como también lo dice Juan 10, 17 al 18, claramente Jesús no aborta su misión. Una de las cosas en las que nosotros debemos pensar inmediatamente, hermanos, es cómo de repente cuando nosotros vemos que algo externo quiere apuntar contra nosotros y de alguna manera eso quiere interferir nuestro llamado, nuestra obediencia al Señor, nosotros si bien debemos ser de cierto sentido astutos y no dejarnos, hermanos, recibir el daño, pero el Señor Jesús no aborta su misión. Normalmente una persona cuando ve peligro dice, mejor no continúo con lo que estoy haciendo. Es muy peligroso, pero el Señor Jesús sigue su obra. Lo que dice el texto más adelante es que Él sigue sanando. Él sigue llevando a cabo la obra que su Padre le había encomendado, hermanos. Aún así, a pesar de lo que estos hombres estaban haciendo, Él sigue manifestando compasión, Él sigue manifestando poder, Él sigue sanando, no a algunos, no a muchos, sino a todos los que vienen a Él. Y eso claramente, hermanos, es una evidencia de su mansedumbre. ¿Por qué mansedumbre? Porque Él no está haciendo su voluntad. Él está haciendo la voluntad del que lo envió. Y al mismo tiempo la fidelidad de nuestro Señor Jesús al seguir plenamente lo que Dios el Padre había trazado para su ministerio aquí en la tierra. Veamos también que el texto dice, y le siguió mucha gente. Eso quiere decir, hermanos, de que la fama de Jesús estaba creciendo. Jesús estaba siendo popular. Pero claramente Jesús no tenía la intención de manipular a las personas. Normalmente un hombre que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, cuando ve una multitud, ve una opción para beneficiarse a sí mismo. Ve cómo sacar provecho de las multitudes, pero Jesús, lejos de poder anhelar la popularidad, lejos de beneficiarse de las multitudes, Él beneficiaba a las multitudes. Él sanaba a todos los que venían a Él. Él era compasivo. Él no era autocompasivo. Cuando nosotros normalmente somos expuestos a situaciones difíciles, a momentos tristes, tendemos a caer en el pecado de la autocompasión. Y decimos, miserable de mí, pobre de mí. El Señor Jesús, en vez de autocompadecerse, porque dos grupos religiosos fuertes y prominentes de aquel tiempo querían destruirlo, Él seguía haciendo el bien por donde quiera que Él pasaba. Él seguía sanando a todos. Eso muestra claramente algo, hermanos, que la compasión de Cristo, la compasión de nuestro Señor es universal. La compasión de nuestro Señor, hermanos, no es selectiva en el sentido que nosotros lo hacemos selectivo. Cuando el Señor determina hacer el bien, es movido por su amor que es inherente. Normalmente nosotros escogemos de manera egoísta. Normalmente hacemos el bien donde sabemos que también podemos recibir el bien. Eso es algo muy común en el ser humano, que normalmente hace el bien con el sentido de recibir de cambio también algo bueno de parte de otra persona. Pero qué bien podría recibir el Señor Jesús de los hombres. Qué bien Él podría recibir de nosotros, hermanos. Él no recibe ningún beneficio de nuestra parte. Y como vemos que le siguió mucha gente y Él sanaba a todos, pero al mismo tiempo les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Él les encargaba que no lo descubriesen, hermanos.
porque claramente eso atentaba, como decía al principio, con el plan que Dios había trazado para su vida. Y el primer texto del versículo 18, que es el cumplimiento de la profecía de Isaías, dice: he aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Por lo tanto, hermanos, claramente esto enfatiza la dependencia completa del Señor Jesús en la obra que Él estaba haciendo. Isaías 42, del 1 al 4, que es la profecía que trae a cumplimiento Mateo, muestra claramente el rol de siervo del Señor Jesús. A pesar que Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, al mismo tiempo Él es hombre verdadero. Y como hombre, Él es el siervo de Jehová. Él es el siervo del Señor. Y lo vemos también en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, cuando el texto nos dice que Él se despojó a sí mismo y toma forma de siervo. En Juan 4, versículo 34, Él dice: mi comida, su alimento, es que haga la voluntad del que me envió. Eso da a entender claramente, hermanos, que el Señor Jesús, en los días de su humanidad, en los días de Mesías en esta tierra, cuando Él llevaba a cabo su plan de mediador, Él se sujetó completamente a la voluntad de su Padre. Él fue un siervo y como siervo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo explica muy bien también Hebreos capítulo 10, versículo 7, cuando dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesús venía a ser el siervo del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese texto es extraordinario, hermanos, porque además de esta profecía anunciar que el siervo del Señor es escogido por el Señor, dice que también es amado por el Señor. Y ese amor, hermanos, es un amor filial, es ese amor eterno del Padre con el Hijo, pero al mismo tiempo el texto manifiesta que hay un amor por el servicio del Hijo. El amor de Dios con Jesucristo no es un amor que se inicia cuando Jesús viene a esta tierra, es un amor eterno. Pero no podemos negar el amor especial que manifiesta este texto al ver la obediencia perfecta de su Hijo. Cuando Dios ve la perfecta obediencia de su Hijo, Él manifiesta que Él es su Hijo amado, en quien se complace, hermanos. Y no está hablando netamente en esa complacencia entre la Trinidad, sino está hablando en esa complacencia en su Hijo como siervo, que es obediente. Por eso, hermanos, nosotros podemos deducir en este primer tramo del texto que Cristo no vino para buscar su propia gloria. Él vino para cumplir el oficio que el Padre le encomendó. ¿Y cuál era ese oficio? Mostrar su amor por la humanidad, hermanos. Mostrar su amor por el pueblo que Él venía a redimir en plena mansedumbre y sujeción. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros podemos ver la gloria de nuestro Señor, que Él, estando en su trono alto y sublime, estando en plena gloria y autoridad, finalmente Él hace un viaje de la eternidad al tiempo y toma forma de siervo. Y podemos ver la gloria de todo esto, pero nosotros no podemos ignorar las aplicaciones prácticas que debemos sacar de esta enseñanza. Nos gloriamos en Cristo, en su obediencia, pero no podemos desprendernos nosotros de ver que claramente el modelo de Cristo como el siervo de Jehová es el modelo de todo verdadero creyente, de hacer no su voluntad, sino la voluntad de Dios y hacerlo en plena sujeción, en plena mansedumbre y en plena fidelidad. No hay un mayor anhelo en el corazón de Cristo que obedecer a su Padre. Y no debería haber un mayor anhelo en nosotros que obedecer a Dios nuestro Padre. No debería haber un mayor anhelo. Es por eso, hermanos, que si Cristo, siendo el Hijo eterno de Dios, se humilló, hermanos, para obedecer al Padre como siervo,
¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros debemos vivir en obediencia, pero una obediencia humilde a la voluntad de Dios? Yo creo, hermanos, que es bastante importante que todos nosotros meditemos en este pasaje, meditemos en este texto y podamos meditar en nuestro propio corazón. Porque todos nosotros estamos llenos de muchos deseos, ¿o no es así? Todos tenemos anhelos, todos esperamos ciertas cosas que ocurran en esta vida. La pregunta es, hermanos, ¿hacer la voluntad de Dios es nuestra comida? ¿Hacer la voluntad de Dios es nuestro alimento? El obedecer a Dios plenamente, el obedecer a Dios humildemente, el hacer la voluntad de Dios, ¿es el máximo anhelo de nuestro corazón? ¿O las cosas de este mundo han impactado a tal punto que todo lo que sucede externamente alterca para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios? Hermanos, es glorioso pensar que Jesús no solamente la gente estaba murmurando. Muchas veces de nosotros murmuran y eso nos estanca para obedecer y pensamos que es la excusa perfecta. Señor, por esto no pude continuar. Hermanos, contra Jesús estaban confabulando los dos grupos más imponentes de ese tiempo, fariseos y herodianos, y no querían simplemente dejarlo mal, querían matarlo. Pero eso no lo detuvo, porque el temor a los hombres no es mayor que el temor a Dios. El temor a lo que los hombres nos pueden hacer no es mayor a la fidelidad que debemos mostrar en nuestro ministerio. Y eso no solamente es para aquellos que Dios les permite un ministerio público, no, es para todo verdadero creyente. Jesús es el ejemplo máximo de sujeción verdadera. ¿Cuál es el camino del creyente verdadero? Tomar su cruz, negarse a sí mismo y estar dispuesto a morir cada día de su vida. Y el que no toma su cruz no es digno de él. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, hermanos, el creyente no busca reconocimiento. Jesús no buscaba ser popular, hermanos. Él no quería que la multitud lo siguiera. Él no quería que la gente viera en él que era un curandero. Él no quería que la gente viera que él era la solución a sus problemas. Díganme que no es maravilloso. Multiplicó los panes y multiplicó los peces. ¡Oh, cuántos problemas resueltos, hermanos! ¿Cuántos problemas resueltos? Y la gente lo seguía por eso. Pero él no quería ser seguido por eso. Él quería que vieran que todas esas eran las señales que autentificaban que el Mesías había venido, que el Cristo estaba delante de sus ojos. Pero podían ver el beneficio, pero no podían ver a Cristo. No podían ver a Cristo, hermanos. Por eso, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que en este tiempo los milagros, las señales, los prodigios, va a hacer que la gente entienda y crea en Cristo, hermanos. Nunca fue así y nunca será así. Lo único que puede llevar al pecador que está ciego en su pecado a ver a Cristo por la fe y poder entregar su vida a Él en obediencia es cuando el Espíritu Santo interviene. Si el Espíritu Santo no interviene, hermanos, no hay absolutamente vida en nadie. Todos persisten en mortandad y nadie estará dispuesto a obedecer a Dios conforme a su voluntad. Por eso es tan importante lo que vamos a ver más adelante, cómo el ministerio de Cristo, a pesar de ser verdadero Dios, a pesar de ser perfecto en su divinidad, todo lo que Él llevó a cabo como Mesías lo hizo en dependencia plena del Espíritu Santo. En plena dependencia del Espíritu Santo. Y creo, hermanos, que de alguna manera todos nosotros, incluyéndome, quedaremos avergonzados al ver la dependencia del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, y nuestra carencia al depender de Él en todo lo que nosotros hacemos. Creo que es importante que nosotros veamos esto. Por eso, hermanos, no hay un título más honorable que ser llamados siervos de Dios. Somos hijos de Dios, amén, pero también somos sus siervos. Y Dios también se deleita y se goza en nosotros cuando obedecemos a sus mandatos por encima de las presiones externas. Es que, ¿qué van a decir de mí? Es que, y normalmente todas esas cosas van en contra de nuestra obediencia al Señor. Por eso, hermanos, ese primer punto que nosotros estábamos viendo muestra claramente cómo Jesús es el siervo escogido y al mismo tiempo el siervo amado por el Padre. Jesús, el siervo escogido y el siervo amado por el Padre. Ahora, hermanos, el segundo punto que podemos ver de estos versículos es cómo el ministerio de Cristo está guiado por el Espíritu Santo.
lo que nosotros vemos, hermanos, claramente en este texto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, que es el primer punto que vimos. Pondré mi espíritu sobre él. Hermanos, esto no es casualidad. Pondré mi espíritu sobre él. ¿Qué significa esto? Que el Mesías, hermanos, cumple su misión en dependencia y en el poder del Espíritu Santo. Una pregunta: ¿quién es el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que saca a Jesús empoderado después de la tentación? Es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién es el que engendró a Jesús en el vientre de María? Es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién es el que lo llena y lo capacita al inicio de su ministerio público? Es el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está continuamente presente en la vida de nuestro Señor Jesús en todo su ministerio terrenal. ¿Quién es el que lo sostiene en momentos de aflicción? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo levanta del sepulcro? Es el Espíritu Santo. Hermanos, el ministerio de Cristo está guiado y empoderado por el Espíritu Santo. Él no lo hace con medios carnales. Jesús no viene a ejercer su ministerio mesiánico con poderes políticos, hermanos. Él no viene a persuadir a los hombres con palabras humanas, sino que su autoridad proviene completamente de Dios. Su autoridad viene completamente de Dios. Y eso lo podemos ver, hermanos, también en Isaías capítulo 61, versículo 1, cuando él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y en Lucas 4, 18, 21, él dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy en él es aplicada esa profecía. Claramente él es el cumplimiento de Isaías 61. Y nosotros, como decíamos anteriormente, Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en su bautismo. Hechos 10, 38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No podemos pasar por alto esto, hermanos. Normalmente nosotros podemos dar un énfasis incorrecto a la vida de nuestro Señor Jesús como Mesías, ignorando que todo lo que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. De hecho, el texto que viene más adelante, los versículos del 22 en adelante, va a hablarse sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Él llega a decir: cualquier palabra o blasfemia contra el Hijo del Hombre os será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Dando a entender claramente que las obras que él hacía no eran por su propia cuenta, no eran producto de su carne, de su humanidad, sino que era producto de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto énfasis el Señor Jesús dio a la obra del Espíritu Santo, hermanos? Y en verdad, hermanos, es muy importante que nosotros veamos que aunque Cristo, hermanos, era Dios, Él asumió la naturaleza humana. Él asumió la naturaleza humana y en su naturaleza humana dependió plenamente del Espíritu Santo para todo su ministerio. Él es el máximo ejemplo de dependencia y obediencia. Hermanos, aprendamos esto. Él es el máximo ejemplo de dependencia y obediencia. Nosotros tendemos a justificarnos al vernos entre nosotros mismos. Cuando usted quiere evaluar su vida, cuán obediente y cuán dependiente es de Dios, no mire a sus hermanos, mire a Cristo. Vea su obediencia y vea su dependencia y vea cuán deficiente estamos. Y vea cuán deficiente estamos en nuestra obediencia y en nuestra dependencia. Él, siendo Dios verdadero en su humanidad, confió completamente no en su fuerza humana, sino en la fuerza que proviene solamente de Dios. Hermanos, esto nos hace pensar: si Cristo es el máximo ejemplo de obediencia y dependencia, hermanos, ¿nosotros estaremos siguiendo su ejemplo? ¿Estaremos siguiendo su ejemplo al depender completamente del Espíritu Santo, hermanos? No solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida como discípulos del Señor.
Recordemos que el ministerio de nuestro Señor continuaba, seguía, avanzaba y nada podía detener lo que el Señor Jesús venía a hacer, hermanos. Nada. Nada podía hacerle frente, no porque él era un hombre que venía con espada, no porque él venía a ejercer fuerza con un ejército, no, es porque a tal punto su fidelidad y su dependencia en su Padre, en el Espíritu Santo, llegaba a tal magnitud que nada podía detenerlo, ni aun la cruz lo detuvo. De hecho, la cruz es el momento más glorioso para nosotros. La muerte de Cristo no fue el fin de él, sino más bien fue el comienzo de una nueva vida para todos nosotros. Es extraordinario, hermanos, ver esto. De verdad que al momento que nosotros podemos conocer la realidad y la esencia de nuestro Señor Jesús, que a pesar que Él no necesitaba, hermanos, en su divinidad al Espíritu Santo, porque si Él es Dios, como Dios no necesita nada fuera de Él, pero en su humanidad Él dependió del Espíritu Santo. La pregunta, hermanos, ¿nosotros somos divinos? ¿Nosotros podemos hacer todo en nuestras propias fuerzas? ¿Será que podemos vivir la vida cristiana solamente entendiendo algunas cosas en nuestra mente? ¿Será que podamos llevar a cabo nuestra vida cristiana con fervor, con pasión y en plena fidelidad? Hermanos, si algo caracteriza nuestras oraciones y seamos conscientes en esto, es que damos gracias a Dios porque a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Normalmente nuestras oraciones descansan en esa verdad que es gloriosa, hermanos, porque no hay ninguno de nosotros que no pueda afirmarse de ese texto para orar. Pero, hermanos, ¿cuánto estamos deseando obedecer más al Señor? ¿Cuánto estamos deseando depender más del Señor? Cristo es el modelo supremo de una vida llena del Espíritu Santo, hermanos. Y esto es algo muy importante, porque hay un peligro latente, hermanos, ante todos nosotros, y es el peligro del activismo religioso. ¿Es posible caer en activismo religioso sin estar dependiendo del Espíritu Santo? Sí, hermanos. Es posible hacer y hacer, sin que en realidad lo que usted esté haciendo traiga fruto verdadero, porque no lo está haciendo en dependencia del Espíritu Santo. Y hay una cualidad tan hermosa, hermanos, cuando lo que hacemos lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, que aunque usted haga todo y entregue su vida, usted haya gozo en lo que hace. Cristo hallaba gozo en obedecer a su Padre. Él hallaba gozo, hermanos, porque Él no lo estaba haciendo simplemente en sus fuerzas naturales como hombre, sino que lo hacía en dependencia del Espíritu Santo. Y pregúntese a usted, ¿han habido momentos en su vida en donde ha experimentado fatiga cristiana? ¿En donde siente que quizás lo que está haciendo ya no trae tanto gozo y se está transformando en una carga para su vida? Hermanos, Cristo en ningún momento tuvo pesar por lo que Él ofreció a su Padre. Su servicio como siervo de Jehová fue desde el principio hasta el final. Él obedeció perfectamente a todo. Claramente nosotros no podemos obedecer perfectamente como nuestro Señor, o si no nuestra confianza estaría en nosotros mismos. Pero el anhelo debería estar. Un creyente sabe muy bien que no puede obedecer perfectamente, pero debería anhelar sinceramente obedecer en todo. Es nuestro anhelo obedecer a Dios en todo, aun cuando eso signifique perder, aun cuando eso signifique sufrir, aun cuando eso signifique menosprecio y escarnio de las demás personas, aun cuando eso signifique perder las amistades más profundas que nosotros teníamos, aun cuando eso signifique que tenga que enfrentar problemas económicos porque mi fidelidad a Dios está por encima de mi bienestar pasajero. Hermanos, normalmente el ser humano tiende a querer obedecer cuando esa obediencia le trae algún beneficio personal. Cristo obedeció no trayendo ningún beneficio para Él. Cristo murió, hermanos, para beneficiarnos a nosotros. Él dio su vida en sacrificio, no porque Él necesitaba algo. Él tenía absolutamente todo, hermanos. Él estaba en la gloria, disfrutando de un amor eterno con su Padre y de una relación con el Espíritu Santo que nosotros no podríamos conocer jamás. Pero Él aún así estuvo dispuesto a tomar forma de siervo y a hacerse obediente hasta la muerte. ¿Sabe lo que escribió John Owen acerca de esto? Él dice, nada en la vida cristiana es verdadero o fructífero si no nace de la obra del Espíritu.
nada es verdadero y nada es fructífero si no nace de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, ¿será que podremos nosotros obtener aplicaciones prácticas de esta enseñanza? Claro que sí, hermanos. Todos nosotros cumplimos de alguna forma un ministerio en nuestra vida. Con los hermanos tiempos atrás conversábamos que cada hombre de la casa es el pastor de su familia y es el principal profeta de su casa. Por lo tanto, nadie puede pensar que no lleva a cabo una labor. Las mamás, normalmente las mujeres que son llamadas por el Señor al arrepentimiento y la fe y son creyentes, tienen un campo misionero en su casa. Normalmente nosotros queremos salir a ganar el mundo, pero no queremos ganar nuestro hogar, hermanos. Le queremos predicar a todos y no le predicamos a nuestra familia. Todos tenemos un servicio al Señor. Por lo tanto, hermanos, antes de servir, antes de predicar, antes de aconsejar, ¿qué debemos hacer? Buscar la ayuda del Espíritu Santo. Si lo hacemos nosotros en nuestra propia fuerza, hermanos, nunca vamos a beneficiar absolutamente a nadie. Y ahora este punto, hermanos, es mucho más extenso de cómo el Espíritu Santo estuvo presente desde el principio hasta el final en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es lo que nosotros con la ayuda del Señor vamos a ver en el próximo sermón. Vamos a estudiar a profundidad qué significa que el Señor Jesús tuvo el Espíritu Santo en plenitud en su vida. Pero ahora no vamos, por temas de tiempo, no lo vamos a llevar a mayor profundidad. Pero ahora pasemos al punto 3, hermanos. Ya vimos claramente cómo el Espíritu Santo estaba sobre él y todo lo que hacía, lo hacía en dependencia del Espíritu Santo. Todo, hermanos. Y a pesar, antes de pasar al tercer punto, como les decía, a pesar, hermanos, de que Él era Dios completamente, Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice que Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura. ¿Eso qué muestra, hermanos? Que verdaderamente nuestro Señor era hombre. Y como hombre, Él dependió completamente del Espíritu Santo, hermanos. Completamente del Espíritu Santo. Ahora sí, tercer punto, Cristo revela la mansedumbre de Dios. Este punto, hermanos, está conectado directamente con lo que leíamos en el versículo 15 y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Ese fue el encargo del Señor Jesús y Mateo dice que todas estas cosas se cumplieron por la profecía que se había dado, sitúa a Cristo como cumplimiento de esta profecía. ¿Y qué podemos ver aquí, hermanos, nosotros? Que Jesús no impone el reino con violencia. Él no impone el reino con violencia, Él lo hace con gracia y con mansedumbre. Su autoridad es espiritual, hermanos. ¿Está escuchando esto? Su autoridad es espiritual. Él no lo hace de una forma opresiva, ni lo hace tampoco por fuerza. Él no viene a traer su reino ni a instaurarlo con un poder político, hermanos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante que nosotros lo entendamos, hermanos? Porque Él es el cumplimiento de esa profecía. Recordemos que Mateo le está escribiendo principalmente a judíos que cuestionan completamente que Jesús sea el Mesías prometido. Pero Él les está dando una vez más que Jesús es el cumplimiento claro y certero de lo anunciado por el profeta Isaías. Él no contendería, Él no alzaría su voz, Él no traería su reino con violencia, Él no haría nada que hacen los líderes religiosos de aquel tiempo. Su reino es completamente diferente. Por eso Él decía que su reino no era de este mundo. Su reino no era de este mundo. La forma en que Él implantaría su reino no era la forma como los hombres lo hacían. Por eso Zacarías 4:6 ya lo anticipaba: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es muy claro en todas las escrituras. Y esto muestra claramente, hermanos, la humildad de Jesús como siervo. Una vez más, Él no busca reconocimiento, Él no busca gloria humana. Por el contrario, Él cumple Isaías 42, versículo 2. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. ¿Nadie oirá en las calles su voz? ¿Esto significa que Jesús estaba enmudecido? No. Esto significa que Él no estaría imponiendo, Él no estaría ejerciendo su ministerio de una forma política o por la fuerza. Hermanos, díganme ustedes ahora,
¿Cuántas veces nosotros experimentamos impotencia cuando presentamos el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, nos sentimos confrontados quizás por las diferentes situaciones que nos toca vivir? Pero el Señor Jesús nunca, hermanos, nunca su carácter se vio afectado por lo externo. Nunca. Intentaban matarlo, intentaban avergonzarlo, intentaban dejarlo al descubierto como un falso delante de la multitud. Pregúntese usted, ¿vio algún mal carácter en él? ¿Vio alguna vez que su carácter fue reactivo, hermanos? Yo creo que todos nosotros debemos confesar nuestros pecados en esto y ver cómo tanto todavía necesitamos conformar nuestra vida al Señor. Cómo cosas externas nosotros lo encontramos como el punto preciso para justificarnos. Es que por esto nosotros reaccionamos así. El carácter santo, manso y humilde del Señor nunca se vio afectado por la conducta de los hombres. Nunca. Nunca. Es que yo soy así porque tú eres así. Si tú no fueras así, yo sería diferente. Hermanos, qué mentiras salen de nuestras bocas. El Señor Jesús nunca se vio afectado por la conducta de los hombres. Su obediencia a su Padre estaba por encima aún de los antojos de la carne, hermanos. Muchas veces nuestra carne nos gobierna y nos autocomplacemos, hermanos. Pero la manera en que Cristo enfrentó la oposición nos enseña a responder con mansedumbre y paciencia y no con ira ni venganza. No con ira ni venganza. En ningún momento pudieron descolocar al manso y humilde. En ningún momento lo descolocaron. Eso es glorioso, hermanos. Porque yo creo que todos nosotros cuando de repente nos están diciendo cosas que no nos agradan, aunque no decimos nada por dentro, nos estamos mordiendo la lengua. Y estamos ahí contendiendo con nosotros. Pero si hay algo que dijo el Señor Jesús, que de Satanás no había nada en él. Absolutamente nada. Nada hay de ti en mí. Él es sin pecado, hermanos. Él en ningún momento fue inquietado por la conducta de los hombres. Y en eso también vemos la obediencia perfecta de nuestro Señor. Él fue tentado en todo, hermanos, pero sin pecado. Limpio, hermanos. Por eso Él es el cumplimiento de todos esos sacrificios. Si usted lee todos los sacrificios y todas las exigencias, cómo debía ser el animal, cómo debía estar en perfectas condiciones, usted se da cuenta que solo Cristo puede cumplir todos esos sacrificios. Él es el cumplimiento pleno de todas las sombras, de todos los tipos del Antiguo Testamento. Por eso mire lo que decía Charles Spurgeon. Siempre aprendo algo nuevo de este hombre que ya no está con nosotros. Pero él dijo, el cristiano que pierde la calma en la provocación, pierde su semejanza a Cristo. Oh, hermanos, hemos perdido muchas veces la semejanza a Cristo, porque hemos perdido la calma en la provocación. A Él lo provocaban. Hermanos, lo escupieron, hermanos. Le dieron a beber vinagre y Él sabía que era vinagre y lo bebió igual. Y nunca una provocación pudo moverlo de su propósito. Nunca una provocación pudo poder escandalizar al que es manso y humilde de corazón. Y eso es algo extraordinario. Eso es algo glorioso, hermanos. Por eso Cristo demuestra, hermanos, de que el reino de Dios no avanza con espada. El reino de Dios no avanza, hermanos, de una manera forzosa, humana, sino el reino avanza por la cruz, por medio de una obediencia perfecta donde Él entrega su vida. Su silencio, hermanos, a la oposición es una expresión de poder controlado y amor redentor, como lo dijo una vez Martin Lloyd-Jones. Me encantó esto, hermanos, que su silencio ante la oposición es una expresión de poder controlado y amor redentor. Por eso, hermanos, cuando nosotros enfrentemos situaciones adversas, cuando enfrentemos situaciones difíciles donde nuestra vida esté expuesta a la provocación, hermanos, cuando seamos criticados, cuando seamos malinterpretados, recordemos que el Señor guardó silencio. Él no abrió su boca. Hermanos, y si alguien podía abrirla, era Él. Si hay alguien que podría haber dicho basta, era Él. Pero Él no abrió su boca. Y lo hizo por nosotros, hermanos. Si Él abría su boca, nosotros hubiésemos estado en el lugar que merecíamos. Hoy estamos en donde no merecíamos estar. Y eso es algo extraordinario. Por eso nosotros, hermanos, así como el Señor guardó silencio ante los fariseos, debemos aprender, la mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza bajo control. Es fortaleza
bajo control. Practicarla, hermanos, es glorificar al Señor, es dar un testimonio vivo del Evangelio. O dígame, hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio y nos escuchan personas que fueron indiferentes y después nos toca enfrentar una situación difícil justo con esas personas que nos escucharon predicar, dígame que el testimonio del Evangelio no tiene un resplandor distinto. Le tocó justo enfrentar un momento difícil con alguien que lo escuchó predicando. Justamente pasa alguien y usted le pasó a chocar el carro, el auto. ¿Qué pasa? Esa persona se baja y lo llena de palabras. Qué momento difícil, hermanos. Porque ahí es cuando uno quiere defenderse, ¿cierto? Es cuando uno no quiere que nadie lo basuree ni nadie le diga malas cosas. Pero en ese momento, hermanos, tú puedes mostrar a Cristo más que nunca. En ese momento, hermanos, si estuvieras dispuesto a entresacar lo precioso de lo vil, el Señor dijo, serás como mi boca. Es extraordinario cuando en los momentos más difíciles, de provocación, de mala interpretación y de seducción de las tinieblas, nosotros podemos mostrar a Cristo más que nunca, hermanos. Y qué glorioso, Él no cedió ante la provocación. Él no cedió ante la mala interpretación de los hombres. Él continuó haciendo su obra. Él continuó en obediencia a su Padre hasta llegar a la muerte, hermanos. El carácter de nuestro Señor es el carácter que nosotros deberíamos buscar y es el carácter que nosotros deberíamos imitar. Y ese carácter no solamente queda, hermanos, de que Él es el que revela la mansedumbre de Dios. Recordemos, hermanos, cómo también a través del profeta Isaías, el Señor dice que Él es el alto y sublime y que Él habita en las alturas y habita en la santidad, pero también habita con el que es humilde de espíritu. Él habita, hermanos, también en esos lugares y vemos cómo el carácter de Dios, la mansedumbre de Dios es evidenciada claramente en Cristo, a pesar de que Él habita en las alturas, habita en los lugares sublimes, pero al mismo tiempo también habita con aquel que es pobre de espíritu, aquel que está sumiso ante su voluntad, hermanos. Y Mateo 11:29, que es un texto que nosotros habíamos visto, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O Zacarías 9:9, he aquí tu rey viene. Este rey no es como los demás reyes, hermanos. Este es un rey muy diferente. Él no viene con carruajes, Él no viene con un gran ejército. Él viene manso y humilde y cabalgando sobre un pollino de asna. ¿Qué clase de rey es este, hermano? Pero qué clase de rey que no viene con un gran ejército, no viene con el esplendor de lo que normalmente los reyes hacen, pero ¿qué tiene este rey que es capaz de conquistar los corazones? ¿Qué tiene este rey que es capaz de destruirnos por completo por dentro y volvernos a restaurar? Es algo extraordinario, hermanos. El único rey que entra en un asno, pero es el único rey que puede reinar de una manera que ningún rey conoce en este mundo. Por eso Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Cuarto punto, el cuidado de Cristo por los débiles y quebrantados. Si una cosa nosotros vemos, hermanos, en este texto, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Si nosotros vemos algo aquí, hermanos, es que su misericordia no tiene límites. Su misericordia es incomparable. Él no hace acepción, hermanos, de personas. Él no tiene inclinaciones hacia un grupo en específico, sino más bien, hermanos, de que Él no hace acepción de personas. Él ve tanto al rico, al pobre, no importando su nivel socioeconómico, no importando su educación. Él no hace acepción de personas. La caña cascada Él no va a quebrar. El pábilo que humea, Él no va a apagar. ¿Eso qué significa, hermanos? Que Cristo trata con ternura a los débiles, y a los afligidos, y a los que están arrepentidos ante Él. Una de las cosas maravillosas, hermanos, que podemos nosotros ver en Isaías 40:11, Él dice que como pastor apacentará su rebaño, y Él llevará en su seno a los corderos. Y los corderos significan los más pequeñitos. Y los más pequeñitos son los que están más propensos a cualquier tipo de dificultad o a cualquier tipo de daño. Pero ¿qué es lo que hace Él? Él lleva en su seno a los más pequeños,
a los más vulnerables, a los más débiles, el Señor los lleva Él mismo en sus brazos y en su seno. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. Mateo 9:12-13, Él dice que Él no ha venido a llamar a justos, Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es por eso que Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, hermanos. Esto refleja claramente el carácter del siervo del Señor. Él, hermanos, trae justicia y restauración a los oprimidos. Y lo más glorioso de esto es que no solamente Él no apaga el pábilo que humea, sino que Él enciende la llama del que está en esa condición. Él la enciende, hermanos. Él para eso específicamente vino. Cada sanidad, hermanos, cada obra de misericordia que el Señor hizo es un anticipo de la justicia y la paz, hermanos, que nosotros podremos apreciar cuando Él establezca su reino de manera definitiva. Por eso en Mateo 4, 23 y 24 nosotros vemos esto. Él sanaba toda enfermedad y sanaba toda dolencia en el pueblo. Y Mateo 9, 35, 36, que también nos muestra el carácter compasivo de nuestro Señor. Él tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados, estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Podemos ver, hermanos, la compasión de nuestro Señor. Podemos ver cómo Él mira como nosotros no miramos, hermanos, y cómo cuando nosotros quizás podemos ver a alguien en una situación difícil, quizás nosotros ya vemos todas las esperanzas perdidas, vemos que ya no sirve de nada los esfuerzos que hacemos, pero Él no quiebra la caña cascada. Él no apaga el pábilo que humea. Es glorioso, hermanos, porque aún nosotros muchas veces no hemos sentido como cañas cascadas. ¿O no es así? En mi vida personal muchas veces me he sentido como pábilo que humea. Y de verdad que Él estaría en toda su justicia si decidiera soplar y apagarme. Pero lo glorioso de eso es que cuando Él sopla, enciende, hermanos. Cuando Él sopla, no apaga. Cuando Él sopla, enciende. Él nunca apagará lo que su gracia encendió. Jamás. Nunca apagará lo que su gracia encendió. Y nunca quebrará lo que su Espíritu Santo obró en nosotros. Porque Él no quiebra para destruir. Él quiebra para restaurar. Él es el único, hermanos, que puede quebrar nuestras vidas y finalmente nos restaura. Y eso me trae esa imagen, hermanos, cuando David pone ese ejemplo de que Jehová es su pastor y él se ve como una oveja. Y una de las cosas que me sorprendió hace un tiempo cuando podía estudiar, que los cuidados y la compasión del Señor va más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos entender. Porque cuando nosotros estamos mal, no queremos estar más mal. Ninguno de nosotros quiere sufrir daño físico. Pero hermanos, cuando yo podía estudiar acerca del contexto de un pastor con su rebaño, podía entender que cuando una oveja, hermanos, escuche esto, cuando una oveja era una oveja muy propensa a descarriarse y a salirse del rebaño porque ya no era una ni dos, podían ser 3 veces y era muy recurrente que se apartaba del rebaño. ¿Sabe lo que hacía el pastor? El pastor iba por la oveja y le quebraba una pierna. Le quebraba una pierna. ¿Y por qué le quebraba la pierna? ¿Porque era un pastor malo? No, es porque esa oveja era muy propensa a perderse, ya a desviarse, pero el pastor no está dispuesto a perder a sus ovejas. La compasión de Él, hermanos, no tiene límites. Él estaba dispuesto a poder quebrar la pierna a su oveja. Usted dirá, eso le facilita el trabajo al pastor porque la oveja no va a poder ahora arrancarse, él no tendrá que ir a buscarla. No, estamos equivocados. Eso aumentaba el trabajo del pastor porque la oveja ahora no podía caminar. Él tenía que traerle el alimento directamente. Él tenía que cuidarla aún más de lo que la cuidaba antes. Pero él estaba tranquilo porque su oveja estaba a salvo, aunque con una piernita quebrada. Hermanos, qué extraordinario. Dios cuando quebranta lo hace para nuestro beneficio, nunca para nuestra destrucción. Por eso podemos estar confiados en Él. Él es el siervo de Jehová, amado de su Padre. Él es obediente hasta la muerte y su carácter es un carácter compasivo. Nunca conoceremos a alguien tan compasivo, tan misericordioso como nuestro Salvador. Jamás. Jamás, hermano. Por eso Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo.
Eso es lo que el Señor Jesús hacía. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, hermanos. La ternura de nuestro Señor es tal, hermanos, que aunque uno pueda simplemente estar dando el último suspiro, aunque ya parezcamos que estamos completamente apagados, su mano compasiva siempre nos sostiene. Siempre nos sostiene. Su compasión, hermanos, no tiene límites. Por eso Él es quien revela la mansedumbre de Dios. Y hermanos, si pasamos al punto 5, que es el penúltimo punto, ya no son tan extensos como los otros. Vemos claramente, hermanos, como la Escritura dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Por eso este quinto punto, hermanos, es que Cristo trae justicia a las naciones. Solo Cristo trae justicia a las naciones. Y vemos, hermanos, en este pasaje cómo ya Isaías anuncia que Jesús es el Redentor universal. Él es quien va a establecer el reino de justicia, no solo en Israel, sino entre los gentiles, hermanos. Veamos cómo Isaías 49:6 dice: te pondré por luz de las naciones. Mateo 28, 18 al 20 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya vemos claramente cómo el reinado de nuestro Señor ya no es en los límites de Israel, sino que se extiende a todas las naciones. Romanos 15 del 9 al 12 nos habla cómo Pablo cita, hermanos, a Isaías para mostrar la inclusión de los gentiles. Apocalipsis 5:9 dice que de los redimidos no son solo de una nación, sino de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Por lo tanto, hermanos, Cristo trae justicia a todas las naciones. El reino de Cristo, mis hermanos, es establecido por medio del Evangelio, no por medio de poder humano. Lamentablemente la iglesia a lo largo de toda la historia ha intentado buscar medios humanos para establecer su gobierno en esta tierra. Ha intentado quizás codearse con la política, ha intentado beneficiarse de diferentes instituciones humanas, hermanos. Pero el avance del reino no depende de poderes humanos. El avance del reino es por el Evangelio de Jesucristo. No conseguiremos absolutamente nada, hermanos, por medio de instituciones humanas, de poder político, de poder congraciarnos con los hombres poderosos de esta vida, sino que la iglesia, hermanos, construye su reino mediante la proclamación fiel del Evangelio del reino. Si hay algo que la iglesia debe hacer, es proclamar el reino de los cielos, es predicar el evangelio de Jesucristo, porque es a través del evangelio de Jesucristo, hermanos, que las naciones conocerán a este rey que es compasivo, a este rey que es misericordioso y cuya justicia se establecerá no solo en Israel, sino en todas las naciones de la tierra. Por eso, hermanos, quiero enfatizar esto. No debemos poner nuestra esperanza en absoluto en movimientos humanos. No debemos poner la esperanza en que las cosas van a cambiar por algún color político, hermanos. Lamentablemente en este tiempo aún hay muchas personas que dicen ser cristianas y ven las elecciones, hermanos, como un momento tan importante en su vida, donde inclusive han dedicado más tiempo a escuchar las propuestas políticas que leer la palabra de Dios. Hermano, no puede ser una propuesta política más llamativa que la palabra de Dios. Al conocer el carácter de nuestro Señor, no deberíamos nosotros estar preocupados por lo que va a ocurrir, porque nada de lo que ocurre está fuera de lo que Dios ha decretado en la eternidad. Nada, hermanos. Absolutamente nada. El creyente participa del avance del reino cuando vive con justicia, cuando anuncia las verdades del reino, cuando anuncia el carácter de este glorioso Redentor, del siervo de Jehová, que es manso, que es compasivo, pero que al mismo tiempo también es victorioso. Y es por eso que nuestro punto 6, hermano, enseña que en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué significa esto? Que Cristo es la única fuente de esperanza y de salvación para toda la humanidad.
Por eso, hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 12, que está en la portada de nuestro tríptico. ¿Qué es lo que dice? No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Escuchó, hermanos? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Romanos 5:12, en Él, hablando de Cristo, esperarán los gentiles. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y esto, hermanos, es algo en realidad maravilloso cuando nosotros vemos y entendemos el carácter de nuestro Señor, de nuestro Salvador, hermanos. Porque la única manera en que nosotros en realidad podamos vivir la vida cristiana es cuando veamos el ejemplo de nuestro Señor, manso, humilde, que Él avanzaba a pesar de la oposición. El nombre de Cristo, hermanos, es el nombre de Cristo el que trae esperanza al mundo. No son otras cosas. No hay otras cosas que traigan esperanza a este mundo, hermanos. En medio de un mundo que nosotros vivimos, hermanos, que busca esperanza en muchas fuentes. Busca esperanza en muchas fuentes. Nosotros inclusive tenemos esperanza en muchas fuentes. Y es algo, hermanos, en lo que debemos trabajar continuamente para que nuestra única fuente de esperanza sea el Señor Jesús. Una pregunta, ¿es Jesús nuestra única fuente de esperanza? ¿Es Jesús nuestra única fuente donde procede todo el bien para nuestras vidas? ¿O será que quizás nosotros tenemos un plan B? Si esto no resulta, tenemos otra acción que hacer. Podemos tomarnos de otra cosa. Hermanos, el Evangelio es quien revela la gloria del Hijo. Es el Evangelio la única esperanza para todas las naciones, para el perdón de los pecados y la salvación del alma. Por eso, hermanos, como conclusión, nosotros podemos entender claramente el carácter del reino mesiánico. Como Jesús caminó en esta vida, las cosas que Él hizo, las cosas que Él anunció, anticipan cómo será la vida en el reino. Hermano, ¿eso no lo emociona? ¿Eso no le da alegría saber cómo van a ser las cosas en el cielo, en la eternidad, hermanos? El reino mesiánico no es ejercido por poder político, sino espiritual. No es violento, es compasivo. No está limitado solamente a Israel, sino que se extiende a todas las naciones, hermanos. Es glorioso ver cuando van a buscar a Jesús y va un ejército o van varias personas del ejército. Y cuando Pedro, el impulsivo que nosotros conocemos, él saca su espada y le corta la oreja a un hombre que va ahí, que es Malcolm. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús? ¿Que está bien? ¿Que es correcto? ¿Que el evangelio o el reino de Dios se impone a la fuerza o con violencia? Él le dice que no, que esa no es la forma, que si él quiere hacer eso a espada también él morirá. Pero claramente el reino no se implanta de esa manera, hermanos. Aún nosotros, cuando predique el evangelio, hágalo como el Señor lo hacía, con compasión, con mansedumbre. Cuando usted vaya a una casa y anuncie el evangelio y en esa casa no lo tomen en cuenta, no salga refunfuñando. No diga qué tercos, qué duros. No diga eso, porque usted sabe cuál es la condición de los hombres. Y usted sabe muy bien que si Dios no interviene, ellos no van a cambiar. Así como usted no hubiese cambiado si Dios no hubiese intervenido. Nuestro carácter, hermanos, que refleje a Cristo en las diferentes áreas de nuestra vida y no nos conformemos a decir, es que así somos y así moriremos. No, hermanos, Cristo no tiene ninguna intención que usted se muera como nació. Él quiere cambiarlo continuamente. Él quiere cambiar nuestra vida continuamente para que nosotros podamos ser como Cristo, el siervo manso y el siervo fiel. Él es el siervo amado que cumple la voluntad de su Padre. Él es la esperanza para judíos y para gentiles. Solo en Él se encuentra justicia, solo en Él se encuentra esperanza y solo en Él se encuentra restauración. ¿Por qué? Porque aquel manso y humilde que nunca lograron descolocarlo y que finalmente lo clavaron en una cruz, en esa cruz consiguió la victoria más grande de toda la vida. Aquel que es manso y humilde, pero la muerte no tuvo poder sobre él. Por eso cuando las mujeres fueron a verlo, los ángeles que estaban ahí dijeron, ¿por qué buscan al que vive? Él no está muerto, Él ha resucitado. Y Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Hermanos, aquel que era manso y humilde de corazón también es el más victorioso de todos. Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció el mundo, hermanos. ¿Hay algo más que le faltó vencer para que podamos caminar confiados? ¿Hay algo más que le faltará a Él vencer para que nosotros estemos amedrentados, hermanos? Por eso que es extraordinario, cuando se levanta esa tormenta y los discípulos están con miedo, aún no entendían quién estaba en la barca con ellos. Si ellos hubiesen entendido quién estaba, no lo hubiesen despertado, porque en su cuerpo estaba cansado. Pero Él le dice, ¿por qué están amedrentados, hombres de poca fe? Hermanos, que nada nos amedrente, que nada pueda trastocar nuestra obediencia al Señor, ni cosas externas, ni pecados internos, sino que sometamos toda nuestra vida siguiendo el mayor ejemplo, el de Cristo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, oh Señor, te damos gracias. Gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido. Oh Señor, donde hemos podido, Señor, estar expuestos a la luz de tu palabra. Un texto, Señor, que nos ha mostrado en realidad, Señor, que Jesucristo es el cumplimiento de esa profecía dada por Isaías. Y como, Señor, Mateo, una vez más, tenía esa intención de corroborar y reafirmar que no era un hecho, Señor, ocasional, que no era algo simplemente sin importancia, sino que todo lo que estaba aconteciendo era el cumplimiento de algo anunciado previamente. Oh Señor, te damos gloria y honra, porque hoy día, oh Señor, podemos comprender estas cosas que en otro tiempo estaban completamente bloqueadas para nosotros. No las podíamos conocer, eran locura, las considerábamos insensatas, Señor. Pero hoy podemos gozarnos en esto, podemos gozarnos en nuestro Salvador, manso y humilde, en nuestro Salvador compasivo, que no vino a traer su reino con espada ni con violencia, sino con mansedumbre. Él no quebró la caña cascada, Él no apaga el pábilo que humea. Oh Señor, cuánta gratitud tenemos, porque muchas veces hemos estado así, y si no fuera porque tú nos mantienes vivos, Señor, ya estaríamos completamente decaídos. Cuando fallamos la primera vez y decaemos, no podríamos levantarnos si tú no nos levantas. Por eso te damos gracias, Señor, y rogamos que esta palabra que hoy nos has permitido pueda hacernos meditar y reflexionar, Señor, que nuestra obediencia debe ser conducida por aquel que obedeció perfectamente. Señor, que no busquemos las corrientes de este mundo, sino más bien busquemos imitar aquel que se entregó y dio su vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en plena dependencia de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.